Pero sí lo contratan para mañana. Pero no, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año y qué bueno volver a ver a los medios de comunicación y sobre todo el poder dirigirnos hoy a la ciudadanía, a los guatemaltecos, como bancada voz. En primera instancia decirles que cumplimos el año pasado con nuestro compromiso como bancada de ser responsables con la ciudadanía, con el pueblo de Guatemala y sobre todo de ser coherentes en los temas que nosotros hemos manifestado como bancada. Fuimos desde el principio muy claros en manifestar los temas que pudieran haber sido buenos por parte del gobierno y que también íbamos a señalar con toda entereza los temas que estén mal abordados por el gobierno de la República. Hoy estamos a horas de cumplir el primer año de gobierno ante una gran expectativa ciudadana. La expectativa de la sociedad guatemalteca fue lograr un cambio de un gobierno que venía señalado fuertemente de corrupción, de abusos, de persecución política, de persecución a diferentes representantes de sectores de la sociedad guatemalteca y sobre todo de un Ministerio de Comunicaciones que estaba desbordado de la corrupción, del abuso y del robo en el gobierno de Alejandro Yamatei. Ante eso, la población le da la confianza al presidente Bernardo Arévalo con algunos temas muy claros que ellos plantearon y que el mismo presidente ofreció en campaña. Una de ellos y sus ofrecimientos muy claros fueron el combate a la corrupción, fue el de generar obras para la población guatemalteca y fue también el de no sentarse nunca con los partidos y con los políticos señalados de corrupción y mucho menos repetir las viejas costumbres de estos grupos señalados de corrupción. ¿Qué vemos nosotros como bancada voz? Sin resultados el primer año de gobierno del presidente Arévalo. Cuando decimos sin resultados, no solamente queremos que esto sea un mensaje retórico, sino un mensaje con datos, con argumentos y sobre todo como parte de nuestro trabajo que somos también estudiosos de los indicadores, estudiosos del presupuesto y sobre todo de los efectos del presupuesto en la población. Como parte de nuestro trabajo y el análisis que hemos hecho y de la información en su mayor parte proporcionada por las mismas instituciones de gobierno, nosotros vemos sin resultado el primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. ¿Y qué decimos sin resultado? Cuando hablamos nosotros de las viejas mañas de corrupción, nosotros pudimos observar que estas se mantuvieron y en algunos casos aquellos que señalaron ellos en el pasado como de las personas que nunca se iban a sentar, hoy fueron sus principales aliados, tanto en el Congreso de la República como en el gobierno. Y no lo decimos solo nosotros, se ven las votaciones. Cuando ustedes ven las votaciones de ampliaciones presupuestarias, las votaciones para algunos temas de interés partidario específico, las votaciones de un presupuesto que llevaba más de 25,000 millones de endeudamiento público que lo vamos a pagar nosotros y nuestros hijos con la deuda que están generando en este presupuesto. Y sobre todo las votaciones de bolsones de corrupción muy señalados, como lo fueron los bolsones de los consejos de desarrollo. Fue un bolsón de corrupción repetitivo. Lo vimos en la ampliación presupuestaria de los 14,000 millones de quetzales y lo vimos en el presupuesto general de la Nación para el 2025, que era un presupuesto que superaba los 38,000 millones de quetzales y que tenía esos 25,000 millones en deuda y que por primera vez en la historia también tenía un monto que superaba los 5,000 millones de quetzales para consejos de desarrollo. Consejos de desarrollo llegó a un monto acumulativo que supera ya los 12,000 millones de quetzales. Una institución señalada de corrupción que hoy por hoy el presidente de la República no puede llegar a decir que no sabe, que no conoce o que no vio. Si algo tiene el presidente de la República es que es el guatemalteco más informado y que mayor conocimiento tiene de lo que pasa en el país.
¿Por qué decimos esto? Porque tiene las instituciones de inteligencia a su servicio, porque le llegan informes y reportes constantemente de la situación del país. Ante eso, vemos nosotros un silencio cómplice del presidente, un silencio cómplice del partido de gobierno, un silencio cómplice de la bancada e incluso una votación cómplice de sus diputados, que ahora lo hacen en un total compadrazgo y de grandes amigos, con muchas personas señaladas incluso del mismo partido del presidente Yamatei. Hoy los vimos juntos, hoy los vimos de la mano. Entonces, el combate a la corrupción para nosotros no tiene ningún resultado significativo de este primer año de gobierno. Pero a eso debemos irnos a temas también, dejando de lado el área de corrupción, temas sociales y de salud. Muy preocupados nosotros de ver cómo en el tema de salud el gobierno de la República no tuvo la capacidad de atender a la población guatemalteca. Hoy por hoy se siguen pagando las deudas de los hospitales, de aquellas compañías de medicamentos que todos sabemos que tienen grandes mafias, que están haciendo que la población guatemalteca pague grandes cantidades o que el gobierno de la República pague grandes cantidades por medicamentos. Vemos los hospitales que no funcionan, que no prestan un buen servicio, que están abandonados, y eso es producto de las visitas de campo que esta bancada ha realizado, por mencionar un simple ejemplo del hospital de Escuintla. Pero podemos mencionar muchísimos más que están en una situación deplorable y que hacen que la población no tenga una atención digna, mucho menos los medicamentos que ésta necesita. Vemos además una gran necesidad y mal pago a los prestadores del servicio de la salud, quienes hoy no tienen esa capacidad de poder atender a la población guatemalteca, pero sobre todo los indicadores que hoy obtenemos nosotros del Ministerio de Salud. Indicadores que dan mucha pena y mucha vergüenza, puesto que vemos nosotros hoy que se incrementa la desnutrición en el país. La desnutrición crónica, la desnutrición aguda, pero en el peor de los casos se incrementó también la cantidad de niños fallecidos por hambre y desnutrición en nuestro país. Ese es un tema vergonzoso en un gobierno de corte social, o socialista, o como se quieran llamar. Pero sobre todo porque la gente esperaba que estos sectores vulnerables, como la niñez, pudieran tener algún tipo de especial asistencia. Vemos en el tema de salud también cómo se incrementa el número de muertes de mujeres en edad de gestación, mujeres lactantes, la mujer guatemalteca, cómo se incrementa el número de mujeres fallecidas por falta de atención médica, lo cual se une a los niños fallecidos por desnutrición. 304, me indica el diputado Barrera, al mes de noviembre, mujeres fallecidas en este renglón. Algo sumamente también deplorable, vergonzoso, penoso, que no debería estar sucediendo en estos momentos en nuestro país. Y porque esperaríamos nosotros que se pudiera cubrir de manera adecuada por el gobierno de la República, y más cuando tenemos un presupuesto también que no logró una adecuada ejecución. Y vemos que lo único que se ve o se puede ver en algún tipo de infraestructura son nada más los temas relacionados a algunos préstamos que ya traen alguna ejecución en infraestructura. Y luego agregar también la desastrosa administración de las instituciones que tienen que ver con la infraestructura del país. Ahora hablemos de la infraestructura estratégica, como lo es el Ministerio de Comunicaciones, quien ha tenido prácticamente 3 ministros y una ministra interina, 4 ministros en un año, y que tiene hoy sin ejecutar un solo proyecto nuevo que lleve el sello de esta actual administración. En nuestras citaciones, en nuestras visitas de campo, se pudo ver que ejecutaron 0 kilómetros en bacheo, 0 kilómetros en recapeo, 0 kilómetros en mantenimiento vial, y los contratos nuevos adjudicados, todos rechazados o todos se caían en sus contratos. Por lo tanto, no se estrenó un solo kilómetro de carretera nueva producto de esta administración. Con esto también vemos que la ejecución del Ministerio de Comunicaciones es una ejecución baja, y la que logró es únicamente para el pago de deuda de muchas empresas señaladas de corrupción del gobierno anterior.
que este gobierno lo que viene a hacer es refrendar o ser comparsa ya de la corrupción también en este caso. Es importante mencionar que no se dio un apoyo importante y fundamental a la agricultura, mucho menos a la pequeña y mediana agricultura. Quedó pendiente la aprobación de la ley de agricultura familiar, de la cual no se vio un apoyo claro, constante y definido por parte ni del gobierno ni de sus diputados, con lo cual se hubiese contribuido a un sector tan importante, un sector que además se vio golpeado por la falta de acción del Ministerio de Agricultura y por sus negligencias y contratos fallidos en cuanto a temas de fertilizantes y sobre todo la politización de los mismos. Pero también es importante mencionar un Ministerio de Desarrollo, el cual se ha dedicado a más de lo mismo, politizado, con los mismos esquemas de corrupción, y que están sirviéndole al Ministro de Desarrollo para la realización de un nuevo partido político, lo cual nosotros vemos que desvirtúa los objetivos de un Ministerio de Desarrollo, el cual debió haber estado trabajando para combatir la pobreza extrema de nuestra población. ¿Dónde nos damos cuenta que no hay resultados? Desde la misma presentación del presidente, que confirma a todos los ministros. Nosotros creemos como bancada que al menos el presidente debe haber cambiado 5 ministros de Estado, de 5 carteras importantes, que no están rindiendo los resultados a la población guatemalteca y que muchas de ellas son de las que hemos hablado nosotros hoy en esta conferencia de prensa. Entonces confirman a los mismos que no están haciendo nada. Eso quiere decir que o no tienen gente capacitada para poner en los puestos, o están ellos complacidos simple y sencillamente con que no se esté produciendo ni generando ningún tipo de apoyo para la población guatemalteca, lo cual sería aún más grave para nosotros. Creo que debemos manifestar que el día de mañana esperaríamos un informe del presidente, pero no lo vemos con ojos o con una esperanza grande los resultados que pueda presentar el gobierno, puesto que nuestra labor de fiscalización nos hace ser muy claros y objetivos en esta naturaleza. Hemos visto que presentan como resultado el remozamiento de 10.000 escuelas, pero es un remozamiento en primera instancia que existe desde hace muchos años, de una cuota que se asigna a las organizaciones de padres de familia, que son para remozamientos menores. En ese caso le diríamos a la ministra de Educación que cuando nos sale remozamientos totales de escuelas, que las hagan funcionales de manera digna, y no que nos hablen simple y sencillamente de maquillajes superfluos a las escuelas, en las cuales hacen que nuestros estudiantes sigan siendo atendidos en escuelas denigrantes y en escuelas que no fortalecen la dignidad de las niñas y los niños. Porque hoy por hoy la mayor parte de escuelas sigue sin agua potable, sigue sin baños dignos, y más para las niñas, con baños en los cuales de verdad se viene a perjudicar grandemente la dignidad de nuestras niñas en las escuelas públicas del país. Aquí tenemos que hablar de muchos temas más de manera clientelar. El MIDES para nosotros es uno de los ministerios que más se enfoca en un carácter clientelar y corruptivo. Vemos cómo sigue funcionando el mismo esquema de los comedores que se han trabajado, los comedores que deberían de estar, haber tenido una reestructura fundamental, y se sigue trabajando hasta con las mismas empresas y en las mismas condiciones. Y el resto de programas sociales que ha significado un despilfarro total. Baja ejecución del presupuesto total del Estado de Guatemala, y sobre todo malas gestiones en los ministerios de Cultura, Economía, Ambiente y Energía y Minas, por mencionar otros más. Y a esto debemos sumar, hoy por hoy, en la función de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y de Secretlan, quienes coordinan los consejos de desarrollo, y que no se les ha visto ningún tipo de opinión por los bolsones de corrupción en los consejos de desarrollo. Se han limitado simple y sencillamente a decir que a ellos no les invitaron a la fiesta de definir cómo iban a colocar los fondos de los consejos de desarrollo. Pero eso significa que ellos son también corresponsables, puesto que es estas dos secretarías las que coordinan los consejos de desarrollo, las que tienen una fórmula técnica elaborada hace muchos años para identificar cómo y cuánto se debe asignar a cada uno de los municipios de la República en consejos de desarrollo, y esta hoy por hoy brilló por su ausencia. De esta manera, en términos generales, como a cada voz, lo que podemos nosotros decir es que el primer año del gobierno del presidente Bernardo Arévalo reprueba, decepciona a la población guatemalteca, y le hacemos un llamado
hacemos un llamado para que retomen el rumbo en este tema. Presidente, usted debió haber destituido a un número de ministros y de secretarios de Estado que hoy por hoy quedan confirmados. Y personas que debieron haber sido destituidas hoy salen pues fortalecidas y acompañadas por el presidente de la República. Seguimos teniendo más de lo mismo, y para cambiar Guatemala se necesitan acciones fuertes, decididas y sobre todo también en algunos casos hasta radicales. A las personas que ellos señalaron en campaña hoy resultaron siendo sus principales socios políticos, que incluso hasta les están dando espacios en puestos políticos de importancia en la actualidad. Bien, cada vez que se finaliza un año, el primer año de gobierno, es importante hacer una evaluación, principalmente en torno a las expectativas que se tenían del gobierno y el cumplimiento o el avance concreto a partir de la gestión pública que se ha hecho por parte del gobierno. Para nosotros, el primer año de gobierno del presidente Arévalo es un año desaprovechado, es un año en el que se perdieron muchas oportunidades y es un año en el que pocos resultados se están dando. Tenemos claro que hubo un marco, un telón de fondo en el primer año de gobierno, y fue la persecución política devenida de parte del Ministerio Público en contra del Partido Civil.